La profecía sobre los últimos días que Jesús nos dejó se está cumpliendo exactamente como Él lo dijo. Es crucial prestar atención. Porque, lamentablemente, muchas personas no están preparadas para lo que viene, simplemente porque no le dieron la importancia debida a este mensaje vital. Hoy, descubrirás la advertencia que Jesús hizo sobre los tiempos finales, una señal alarmante que ya está sucediendo. Te revelaré cómo puedes protegerte de lo que está por venir y evitar ser engañado por los eventos actuales. Por lo tanto, mantente atento y presta mucha atención. Si crees en Dios, suscríbete al canal ahora mismo. Mateo 24 es uno de los capítulos más impactantes del Evangelio, donde Jesucristo, en un poderoso discurso en el Monte de los Olivos, revela las señales que precederán el fin de los tiempos. Sus enseñanzas no son solo una advertencia, sino un llamado a la preparación espiritual para aquellos que creen. Este capítulo despierta en muchos la reflexión sobre el estado actual del mundo y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Jesús describe un panorama de calamidades que incluyen guerras, pestes, hambres y terremotos, presentando una visión de lo que ocurrirá antes de su regreso triunfante. Jesús comienza su discurso advirtiendo sobre el surgimiento de conflictos globales. Él dice: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que tales cosas sucedan, pero todavía no es el fin. Mateo 24:6. Desde la crucifixión de Cristo, el mundo nunca ha estado libre de conflictos, pero en los últimos tiempos, la escala y la frecuencia de estas guerras han aumentado. Las guerras, como las describe Jesús, no son solo conflictos entre naciones, sino que también incluyen guerras civiles, revoluciones e incluso el terrorismo que azota a las sociedades. Estos conflictos generan un ciclo de destrucción y desesperación, llevando a millones a la muerte y dejando cicatrices profundas en la humanidad. Cada nueva guerra que surge sirve como un recordatorio sombrío de las palabras de Jesús, y para muchos estudiosos y teólogos, son señales de que el tiempo se está acercando. A continuación, Jesús habla de pestes que azotarían la tierra. Pestes, en el lenguaje bíblico, se refieren a enfermedades o epidemias que afectan a grandes poblaciones. La pandemia de COVID-19 que asoló al mundo recientemente fue un recordatorio contundente de cuán vulnerable sigue siendo la humanidad frente a las enfermedades. Esta y otras pandemias a lo largo de la historia, como la peste negra, la gripe española y el VIH/SIDA, son vistas por muchos como el cumplimiento de esta profecía. Las enfermedades, tanto nuevas como antiguas, continúan desafiando a la ciencia moderna y la medicina. Nuevos virus emergen, mientras que enfermedades que ya habían sido erradicadas, como el sarampión, resurgen con fuerza. La sensación de impotencia que acompaña a estas pandemias sirve como un recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de un Salvador. Muchos creen que estas pestes son una señal clara de que los últimos días se están desarrollando ante nuestros ojos. Jesús también menciona el hambre como una de las señales del fin de los tiempos. Habrá hambres en varios lugares. Mateo 24:7. El hambre, en su esencia, representa una falta de recursos básicos, principalmente alimentos, para sustentar la vida. Actualmente, el hambre afecta a millones de personas en todo el mundo, y la desigualdad en la distribución de recursos solo agrava esta crisis. El hambre, como la describe Jesús, no es solo la falta de alimentos, sino también la escasez de justicia, misericordia y compasión entre los hombres. Vivimos en una era donde la riqueza está concentrada en las manos de unos pocos, mientras muchos luchan por sobrevivir con lo mínimo. Esta desigualdad es un reflejo directo del estado espiritual de la humanidad y un indicador de que el mundo se dirige hacia un camino de destrucción. Exactamente como Jesús predijo. Los desastres naturales, como sequías e inundaciones, que destruyen las cosechas, exacerban este hambre, dejando a comunidades enteras desamparadas. El hambre es más que una simple falta de comida. Es un símbolo de la desesperación y la desesperanza que impregna los últimos días. Jesús advirtió que estos tiempos vendrían. Al ver que el hambre aumenta, debemos darnos cuenta de que las señales se están cumpliendo. Otra señal mencionada por Jesús son los terremotos en varios lugares. Y habrá terremotos en varios lugares. Mateo 24:7.
Los terremotos han sido una fuerza devastadora a lo largo de la historia, pero en los últimos tiempos, parecen estar volviéndose más frecuentes e intensos. La Tierra, literalmente, se está sacudiendo bajo el peso de la corrupción y el pecado. Los terremotos no son solo eventos naturales, sino que en Mateo 24, tienen un significado espiritual profundo. Simbolizan la inestabilidad y la fragilidad del mundo que conocemos. Así como las placas tectónicas se mueven, causando destrucción, la sociedad también está en un estado de constante agitación, con valores y sistemas siendo desafiados y derribados. La frecuencia e intensidad de los terremotos sirven como un recordatorio de que la creación está en convulsión, esperando la redención final. Para aquellos que siguen a Cristo, estos signos son un llamado a la preparación y a la vigilancia. La tierra, al temblar, nos recuerda la proximidad del retorno de Jesús y la necesidad de estar preparados para lo que está por venir. Después de describir estos signos, Jesús advierte sobre la importancia de la vigilancia. Él dice: por tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Mateo 24:42. Esta es una clara instrucción para todos los creyentes: estar atentos a las señales y preparar sus corazones para el retorno de Cristo. La vigilancia espiritual no solo consiste en observar los eventos a nuestro alrededor, sino también en examinar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. ¿Estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo? ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos que vendrán antes del fin de los tiempos? Estas son preguntas que cada creyente debe hacerse. La preparación espiritual implica arrepentimiento, oración y una búsqueda constante de la santidad. Jesús nos llama a estar listos, como las vírgenes prudentes de la parábola, que mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, esperando al novio. El tiempo para prepararse es ahora, antes de que los eventos finales se desarrollen de manera aún más dramática. Jesús también nos advierte sobre el peligro de ser engañados. Él dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. En un mundo lleno de falsas promesas y profetas engañosos, es vital que los creyentes tengan discernimiento para reconocer la verdad. El discernimiento espiritual es una herramienta poderosa contra el engaño. Estar arraigados en la palabra de Dios y en la oración permite a los creyentes ver más allá de las apariencias y reconocer las señales auténticas del fin de los tiempos. El engaño será una de las mayores armas usadas por el enemigo en los últimos días, y aquellos que no están firmemente establecidos en la verdad de Cristo serán fácilmente llevados por doctrinas falsas y promesas vacías. Por eso, es esencial que los cristianos estudien las Escrituras, buscando entender el contexto de las enseñanzas de Jesús y aplicándolas en sus vidas diarias. Solo así será posible resistir los engaños que se intensificarán a medida que se acerque el fin de los tiempos. En el discurso profético de Jesús, registrado en los Evangelios, hay una advertencia clara y poderosa que a menudo pasa desapercibida. Antes de los desastres naturales, guerras y pestes, el primer signo que él destaca es la aparición de falsos cristos, profetas y maestros. Este mensaje es crucial para los días actuales, pues vivimos en una era de confusión espiritual, donde la verdad es distorsionada y las mentiras son aceptadas como realidad. Jesús fue enfático al advertir que estos falsos líderes no serían solo charlatanes, sino figuras extremadamente convincentes, capaces de engañar incluso a los elegidos. Surgirían con promesas grandiosas, se presentarían como salvadores, pero sus intenciones serían malignas, desviando a muchos de la verdadera fe. Es una advertencia que resuena fuertemente en un mundo saturado de información, donde cualquiera puede declararse portador de la verdad con solo unos clics. Estos falsos cristos y profetas no solo buscan engañar, sino también causar divisiones, sembrar confusión y destruir la verdadera fe. Jesús sabía que la humanidad sería vulnerable a estos engaños, especialmente en tiempos de crisis, cuando la gente busca desesperadamente esperanza y salvación. Prometen lo que no pueden cumplir, ofreciendo un camino fácil y sin sacrificios, en contraste directo con el mensaje de Jesús sobre llevar la cruz y seguir la verdad, incluso si eso significa enfrentar la adversidad. En nuestros días, este signo se manifiesta de maneras sutiles y obvias. Hay líderes que se autodenominan Mesías,
prometiendo curación y prosperidad a cambio de devoción y, a menudo, dinero. Otros se presentan como portadores de nuevas revelaciones, distorsionando las escrituras para adaptarlas a sus agendas personales. Y hay aquellos que, aunque no reivindican ser Cristo, se colocan en posiciones de poder espiritual, exigiendo lealtad incuestionable, mientras sus enseñanzas se alejan cada vez más de la verdad bíblica. La aparición de estos falsos profetas es más que una simple curiosidad, es un signo de que estamos viviendo los últimos días. Jesús nos advirtió que estuviéramos vigilantes, para no ser engañados. Esto significa que necesitamos conocer profundamente las Escrituras, discernir la verdad de la mentira y estar siempre atentos al Espíritu Santo, que nos guía en toda verdad. En un mundo donde la verdad es relativa y la fe está en declive, esta vigilancia es más necesaria que nunca. El impacto de estos falsos maestros es devastador. No solo desvían a individuos, sino que también corrompen iglesias enteras, llevando a muchos a abandonar la verdadera fe. Crean sectas y movimientos que distorsionan el Evangelio, sustituyendo la gracia por legalismo, o bien, ofreciendo una falsa libertad que ignora la santidad. Jesús sabía que estos engaños tendrían un efecto devastador, y por eso nos advierte con tanta énfasis. Hoy, más que nunca, necesitamos estar enraizados en la verdad de Cristo. Debemos ser como los bereanos, que examinaban las Escrituras diariamente para ver si lo que escuchaban era verdad. Debemos ser cautelosos con cualquiera que se presente como el único portador de la verdad, especialmente si sus enseñanzas se desvían de las Escrituras. Y, sobre todo, debemos buscar discernimiento a través de la oración y la comunión constante con Dios, para que no seamos llevados por vientos de doctrina que nos alejen del camino estrecho que lleva a la vida eterna. Los falsos cristos y profetas que Jesús mencionó son el primer signo de los tiempos finales, y están más activos que nunca. No operan solo en grandes plataformas, sino también en círculos más pequeños, utilizando el engaño para ganar seguidores y corromper la verdadera fe. Se aprovechan de la desesperación, el miedo y la falta de conocimiento bíblico para manipular y controlar. Y, a medida que los días se vuelven más oscuros, estos engaños se vuelven más sofisticados, exigiendo de nosotros un discernimiento cada vez mayor. Jesús nos dejó esta advertencia como un acto de amor, para que no nos sorprendiera. Sabía que el engaño sería un arma poderosa en los últimos días, y por eso nos exhorta a estar siempre alertas, a discernir los espíritus y a no seguir ciegamente a cualquiera que se declare un líder espiritual. Nuestra salvación y nuestra fe son demasiado valiosas para ser entregadas a cualquiera que no esté fundamentado en la verdad del Evangelio. Si hay un momento para estar vigilantes, ese momento es ahora. Los falsos cristos, profetas y maestros están por todas partes, y se presentan de maneras que a menudo parecen inofensivas o incluso atractivas. Hablan de amor, paz y prosperidad, pero sus palabras son veneno para el alma, alejándonos de la verdadera fe en Cristo. Necesitamos estar enraizados en la palabra de Dios, para que podamos resistir estos engaños y permanecer firmes en la fe. La advertencia de Jesús es clara: no te dejes engañar. No sigas a aquellos que se presentan como salvadores o portadores de nuevas revelaciones, especialmente cuando sus enseñanzas contradicen las Escrituras. Y, sobre todo, mantente vigilante, porque el engaño será la marca de los últimos días. La verdadera fe en Cristo no es popular, no es fácil, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. Si estás en busca de la verdad, vuelve a las Escrituras. Si quieres discernir lo que es verdadero de lo que es falso, pide al Espíritu Santo que te guíe. Y si deseas proteger tu fe de los engaños de los últimos días, permanece firme en lo que Jesús nos enseñó. Los tiempos son difíciles, los engaños son muchos, pero aquellos que permanezcan fieles hasta el fin serán salvos. Presta atención a las señales, pero más importante aún, presta atención a la verdad. No te dejes llevar por lo que es popular o fácil. Busca lo que es verdadero, lo que es eterno, y lo que viene de Dios. Y cuando surjan los falsos cristos, profetas y maestros, estate preparado para resistir, firmemente enraizado en la verdad que Jesús nos dejó. Porque este es el primer signo, e ignorarlo puede tener consecuencias eternas. La apostasía y el engaño son temas centrales que Jesús abordó con una seriedad innegable durante su ministerio en la tierra.
Sabía que estos serían peligros inminentes para sus seguidores, especialmente en los últimos tiempos, cuando la verdad sería diluida y la mentira, ampliamente aceptada. A lo largo de los evangelios, encontramos numerosas advertencias de Jesús sobre la apostasía y el engaño, subrayando que estos fenómenos no serían simplemente incidentales, sino intencionalmente orquestados para desviar a los fieles del verdadero camino. Jesús inicia sus advertencias de forma enfática, diciendo que muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, 5. Esta declaración nos hace darnos cuenta de que el peligro no está solo en enseñanzas sutiles o discretas, sino en maestros falsos que se presentarán como legítimos representantes de Cristo. El propio uso del nombre de Cristo será una herramienta de engaño, llevando a muchos a creer que están siguiendo al verdadero Maestro, cuando en realidad se están alejando de la verdad que Él enseñó. El término apostasía se refiere a un alejamiento deliberado de la fe, un rechazo consciente de las verdades que antes se aceptaban. Jesús dejó claro que este sería uno de los mayores peligros en los últimos tiempos. Advirtió que muchos se apartarán de la fe y se traicionarán y odiarán unos a otros. Mateo 12 y 10. Esta profecía muestra que la apostasía no es solo un abandono pasivo de la fe, sino un rechazo activo que resulta en traición y odio entre aquellos que antes caminaban juntos en la misma fe. La apostasía es particularmente peligrosa porque a menudo se presenta de manera sutil, disfrazada como una nueva interpretación o una revelación más profunda de la verdad. Los falsos maestros, según Jesús, son lobos con piel de cordero, Mateo 7 y 15. Se mezclan entre los fieles, hablan el lenguaje de la fe, citan las escrituras y ofrecen un sentido de seguridad, pero, en realidad, están desviando las almas del camino de la salvación. Ofrecen una versión adulterada del Evangelio, que es más atractiva, más fácil de aceptar, pero profundamente arraigada en el error. Jesús advirtió sobre los falsos profetas, que surgirán haciendo grandes señales y maravillas, de modo que, si fuera posible, engañarían incluso a los escogidos. Mateo 12 y 24. Esto nos muestra que el engaño no será superficial o fácilmente detectable. Será tan convincente que incluso aquellos que son firmes en la fe podrían ser tentados a desviarse. Los signos y maravillas realizados por estos falsos profetas serán tan impresionantes que muchos creerán estar ante el poder de Dios, cuando en realidad están siendo conducidos por fuerzas de engaño. El peligro de la apostasía y el engaño reside en que no surgen de la nada. Son el resultado de un proceso gradual de desviación de la verdad. La apostasía comienza con pequeñas concesiones, pequeñas permisiones que parecen inofensivas al principio, pero que, con el tiempo, crean una distancia insuperable entre la persona y la verdad del Evangelio. Es por eso que Jesús enfatiza la importancia de estar vigilantes y siempre en oración, para que no caigamos en tentación. Mateo 26, 41. La vigilancia es clave para detectar los primeros signos de engaño y corregirlos antes de que lleven al alejamiento completo. Otro aspecto crucial que Jesús destacó es que el engaño no vendrá solo de fuera de la comunidad de fe, sino también de dentro. Advirtió que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7 y 21. Esto significa que habrá muchos que profesarán ser seguidores de Cristo, pero que, en realidad, estarán promoviendo una agenda propia, ajena a la verdadera voluntad de Dios. Estos falsos discípulos serán los principales agentes de la apostasía, conduciendo a otros al error mientras creen estar haciendo la obra de Dios. La verdadera seguridad contra la apostasía y el engaño, según Jesús, está en permanecer en la palabra de Dios y en una relación íntima con Él. Dijo, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32. La verdad es el antídoto contra el engaño, y esta verdad solo puede encontrarse en Cristo y en las Escrituras. Aquellos que se desvían de la palabra de Dios y buscan otras fuentes de verdad están poniéndose en un camino peligroso, susceptible al engaño. Jesús también subrayó que el amor se enfriaría en los últimos tiempos,
como resultado directo de la multiplicación de la iniquidad, Mateo 12:12. El enfriamiento del amor es una señal clara de apostasía, pues aquellos que aman a Dios con todo el corazón, alma y mente serán capaces de discernir el engaño y resistirlo. Cuando el amor se enfría, las personas se vuelven más vulnerables al engaño, buscando soluciones rápidas y fáciles para sus problemas espirituales, en lugar de mantenerse firmes en la fe. La apostasía y el engaño también tienen un impacto devastador en la comunidad de fe. Crean división, confusión y desconfianza entre los hermanos, debilitando la unidad que Jesús tanto valoraba para su pueblo. Cuando las falsas doctrinas entran en la iglesia, socavan la base sólida de la fe, creando un ambiente donde la verdad es relativa y la certeza es una rareza. Esto es exactamente lo que el enemigo desea, pues una iglesia dividida y confundida es una iglesia impotente. El apóstol Pablo también resonó las advertencias de Jesús sobre la apostasía y el engaño, afirmando que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Este abandono de la fe no es solo un alejamiento intelectual, sino un abandono espiritual que implica aceptar doctrinas que son contrarias al Evangelio. Estas doctrinas de demonios, como las llama Pablo, están diseñadas para engañar, confundir y destruir la fe de los creyentes. Una de las armas más eficaces contra la apostasía y el engaño es el discernimiento espiritual. Jesús nos llama a ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Mateo 10:16. El discernimiento nos permite ver más allá de las apariencias e identificar el espíritu detrás de una enseñanza o un movimiento. Aquellos que poseen discernimiento espiritual son capaces de detectar el engaño, incluso cuando se disfraza de verdad, y rechazarlo antes de que tenga la oportunidad de echar raíces. En última instancia, Jesús nos exhorta a perseverar en la fe hasta el final. Dijo: "El que persevere hasta el fin será salvo". Mateo 12:13. Perseverar significa mantenerse firme en la verdad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Significa rechazar el engaño, incluso cuando es popular y ampliamente aceptado. Significa permanecer fiel a Cristo, incluso cuando la apostasía parece ser la norma. Jesús sabía que los últimos tiempos estarían caracterizados por una intensa batalla espiritual, donde la verdad sería atacada desde todos los flancos. Por eso nos dejó estas advertencias claras y directas sobre la apostasía y el engaño. Sabía que solo aquellos que estuvieran firmemente arraigados en la verdad serían capaces de resistir las tormentas espirituales que se avecinan. Por lo tanto, el mensaje de Jesús sobre la apostasía y el engaño es un llamado urgente para todos nosotros. Es un recordatorio de que no podemos permitirnos ser complacientes en nuestra fe. Necesitamos estar alertas, vigilantes y siempre buscando la verdad en Cristo. Pablo, uno de los más prominentes apóstoles del cristianismo primitivo, dedicó una parte significativa de sus escritos para alertar a los creyentes sobre la infiltración de falsos maestros y líderes engañadores. En sus cartas, especialmente en las epístolas a Timoteo y Tito, no escatima palabras al describir el peligro representado por estos individuos. Es un mensaje que, si se entiende correctamente, puede ser vital para nuestra jornada espiritual. Falsos maestros. ¿Quiénes son ellos? Los falsos maestros mencionados por Pablo no son figuras de ficción o personajes distantes de nuestra realidad. Representan un verdadero desafío para la pureza e integridad del mensaje cristiano. Según Pablo, estos maestros surgen no solo para desviar a los fieles del camino correcto, sino también para propagar doctrinas erróneas que pueden causar un gran daño a la fe y a la comunidad. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo dice: "Porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas". Este pasaje revela que los falsos maestros tienen un atractivo particular. Adaptan sus mensajes para ajustarse a las pasiones y deseos de las personas, en lugar de promover la verdad divina. Lobos disfrazados de ovejas. Pablo no se detiene ahí. También advierte sobre los lobos disfrazados de ovejas, una imagen poderosa que ilustra la naturaleza engañosa de estos individuos. En Hechos 20,
29-30. Pablo habla a los líderes de la iglesia de Efeso, diciendo: Yo sé que, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos feroces, que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas, para atraer a los discípulos tras sí. Estos lobos disfrazados de ovejas son peligrosos porque tienen la capacidad de camuflarse como líderes piadosos y devotos, mientras que, en realidad, están interesados en sus propios beneficios y en desviar a los fieles de la verdad. Pueden usar una fachada de espiritualidad y conocimiento para ganar la confianza de los demás, mientras siembran semillas de confusión y engaño. ¿Cómo reconocer y combatir estos peligros? El desafío es identificar a estos falsos maestros y lobos disfrazados antes de que puedan causar daños. Pablo ofrece algunas orientaciones valiosas que pueden ayudarnos a discernir la verdadera doctrina del error. En 1 Juan 4:1 leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque ya muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1. Examina las doctrinas. Evalúa si las enseñanzas están alineadas con las Escrituras. La Biblia es el estándar definitivo para la verdad cristiana. Cualquier doctrina que se desvíe de los enseñamientos bíblicos debe ser cuestionada. 2. Observa el fruto. Jesús nos enseña a conocer a los falsos profetas por sus frutos. Un verdadero líder cristiano producirá frutos de justicia, amor y humildad, mientras que los falsos maestros generalmente están asociados con divisiones, controversias y comportamientos antiéticos. 3. Busca discernimiento espiritual. Ora por discernimiento y sabiduría para reconocer los engaños. El Espíritu Santo es nuestro guía y ayudará a distinguir la verdad del error. 4. Mantente en comunidad. La vida en comunidad con otros creyentes proporciona apoyo y protección. Estar en comunión con la Iglesia y en estudio conjunto de la palabra de Dios fortalece nuestra capacidad de discernir y resistir a los falsos maestros. Conclusión. La advertencia de Pablo sobre los falsos maestros y lobos disfrazados de ovejas es una alerta importante que resuena con gran relevancia en la Iglesia de hoy. Es una invitación a permanecer vigilante y comprometido con la verdad de las Escrituras. Recuerda, reconocer y combatir los engaños requiere un esfuerzo consciente y continuo. El cristianismo progresivo. Este movimiento ha ganado prominencia en los últimos años y propaga una visión que intenta adaptar las enseñanzas bíblicas a las normas y valores sociales modernos. La idea es que la Biblia debe ser reinterpretada a la luz de los cambios culturales y sociales, a menudo desconsiderando el contexto histórico y teológico original. El cristianismo progresivo a menudo predica una visión más inclusiva y tolerante, que puede parecer atractiva a primera vista. Sin embargo, este enfoque puede llevar a una dilución de los principios bíblicos fundamentales y a la aceptación de comportamientos e ideologías que están en desacuerdo con la tradición cristiana. La tentativa de adaptar la palabra de Dios a las conveniencias del mundo moderno puede acabar comprometiendo la integridad de la fe cristiana. Es crucial que los cristianos se mantengan firmes en los fundamentos de las Escrituras y evalúen críticamente las nuevas interpretaciones que surgen. Evangelio carnal. Una distancia peligrosa del verdadero mensaje. Ahora, hablemos del evangelio carnal. Este es un concepto que ha ganado terreno en algunos círculos, caracterizado por la excesiva énfasis en la prosperidad material y el éxito personal como evidencias de bendiciones divinas, en lugar de enfocarse en la transformación espiritual y el crecimiento en Cristo. El evangelio carnal preconiza que la verdadera prueba de fe es la conquista de bienes materiales y el éxito terreno. Este enfoque no solo distorsiona el mensaje central del Evangelio, sino que también puede llevar a los creyentes a buscar lo efímero y superficial, en lugar de concentrarse en una vida de devoción y servicio. Al poner énfasis en la prosperidad y la riqueza, el Evangelio carnal puede desviar a los cristianos del verdadero propósito de la vida cristiana, que es glorificar a Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Es vital que los cristianos distingan entre la verdadera prosperidad espiritual y la falsa promesa de ganancias materiales. Libertinaje moral. La desintegración de los valores cristianos. Por último, abordaremos el libertinaje moral, una herejía que refleja la ruptura de los estándares morales y éticos que la Biblia establece. El libertinaje moral defiende una visión de libertad que desconsidera las restricciones y orientaciones morales de las Escrituras, promoviendo una vida de permisividad y comportamiento hedonista.
Este enfoque ha ganado fuerza en muchos entornos, donde la moralidad es frecuentemente reinterpretada para adaptarse a los deseos personales y a la cultura dominante. El libertinaje moral no solo desrespeta los principios bíblicos, sino que también puede llevar a la degradación de la moralidad cristiana, afectando negativamente la vida comunitaria y la integridad personal. Los cristianos están llamados a mantener la pureza y la santidad, resistiendo las tentaciones de una moralidad que se aleja de los estándares divinos, protegiendo tu fe. ¿Qué puedes hacer? Ahora que hemos discutido estas herejías, es importante saber cómo protegerse de ellas y mantener una fe sólida. Primero, es esencial conocer bien las Escrituras. La lectura y el estudio diario de la Biblia ayudan a discernir entre la verdad y las falsas doctrinas que surgen. Además, es valioso involucrarse con una comunidad cristiana comprometida con la integridad bíblica. El cristianismo progresista es un movimiento dentro del cristianismo que enfatiza la adaptación y evolución de las doctrinas a la luz de los cambios culturales y sociales contemporáneos. A diferencia de los enfoques más tradicionales, que tienden a ver la Biblia como un texto infalible y literal, los cristianos progresistas adoptan una visión más crítica y flexible. Creen que la Biblia debe ser interpretada de manera contextual y que sus mensajes pueden y deben evolucionar con el tiempo. Para muchos, esto representa una forma de reconciliar la fe cristiana con cuestiones modernas como la justicia social, la igualdad de género y los derechos humanos. Sin embargo, este enfoque también plantea importantes preguntas sobre la validez y la autoridad de las Escrituras, cuestionando la autenticidad de la Biblia. Una de las principales características del cristianismo progresista es su disposición a cuestionar la autenticidad de la Biblia. Esto no significa que los progresistas rechacen la Biblia por completo, sino que examinan críticamente sus orígenes y tradiciones. Pueden cuestionar la historicidad de ciertos eventos descritos en las Escrituras, la autoría de los libros bíblicos y la coherencia interna de los textos. Esta actitud crítica puede llevar a una reinterpretación de las Escrituras, donde pasajes que antes se consideraban literales y definitivos se ven como alegóricos o simbólicos. Por ejemplo, eventos sobrenaturales o milagros pueden interpretarse como metáforas para verdades espirituales más profundas, en lugar de relatos históricos literales. Reinterpretando doctrinas tradicionales. Otra área significativa de enfoque para el cristianismo progresista es la reinterpretación de las doctrinas tradicionales. En lugar de aceptar pasajes y enseñanzas bíblicos como verdades absolutas, los cristianos progresistas buscan entender estas doctrinas a la luz de las cuestiones contemporáneas. Esto puede incluir la reevaluación de conceptos como pecado, salvación y la naturaleza de Dios. Por ejemplo, la visión tradicional del pecado puede ser cuestionada en favor de una comprensión más inclusiva y menos punitiva. En lugar de ver el pecado como una transgresión literal contra leyes divinas, puede entenderse como un alejamiento de la armonía y la justicia que Dios desea para la humanidad. De manera similar, la doctrina de la salvación puede reinterpretarse para incluir un enfoque más universalista, que vea la salvación no solo como una cuestión de fe cristiana exclusiva, sino como algo disponible para todos los seres humanos. Desconstruyendo doctrinas. Una mirada crítica. La desconstrucción de doctrinas es un aspecto controvertido del cristianismo progresista. Esto implica un análisis crítico de las tradiciones y enseñanzas cristianas establecidas, cuestionando sus orígenes y relevancia para el mundo moderno. El objetivo es desmantelar interpretaciones que puedan verse como opresivas o exclusivas y construir una fe que sea más inclusiva y alineada con los valores contemporáneos. Este proceso puede implicar una reevaluación de conceptos tradicionales como el infierno, la exclusividad de la salvación a través de Cristo y la autoridad de la Iglesia. Al hacerlo, los cristianos progresistas buscan una comprensión más profunda y contextualizada de la fe, que pueda ofrecer un mensaje más relevante y acogedor para todos. Impacto en el mundo cristiano. El impacto del cristianismo progresista en el mundo cristiano es significativo y puede verse de varias maneras. Para algunos, este enfoque representa una evolución necesaria de la fe cristiana, permitiéndole adaptarse a los cambios culturales y sociales y seguir siendo relevante para las nuevas generaciones. Para otros, sin embargo, esta reinterpretación y desconstrucción pueden verse como una amenaza a la integridad y a la autoridad de las Escrituras. El Evangelio carnal, también conocido como teología de la prosperidad,
predica que la riqueza material y el éxito son señales de la bendición divina. Según esta visión, si deseas obtener milagros, curaciones y prosperidad, debes invertir financieramente en la iglesia o en el ministerio que promueve este mensaje. Esta creencia crea una falsa expectativa de que la gracia de Dios puede comprarse y que el valor de nuestra fe se mide en términos de donaciones financieras. El peligro de la distorsión de la gracia. El problema fundamental con este enfoque es que distorsiona el verdadero concepto de la gracia de Dios. La gracia es, por definición, un regalo inmerecido. Es un acto de amor incondicional de Dios que no puede ser comprado, negociado o ganado a través de nuestras acciones. La idea de que puedes comprar la gracia con dinero no solo es engañosa, sino que también es profundamente perjudicial para la fe cristiana. Cuando se afirma que las bendiciones y los milagros están al alcance de aquellos que pueden pagar, el mensaje central del Evangelio se corrompe. El verdadero mensaje de Jesús es una oferta de gracia y redención para todos, independientemente de su condición financiera. Él vino para traer esperanza y salvación a todos, sin excepción, y no para crear una jerarquía de fe basada en la riqueza, como el evangelio carnal afecta a los fieles. Muchos fieles son atraídos por promesas de prosperidad rápida y milagros instantáneos, llevándolos a menudo a invertir grandes sumas en ofrendas y contribuciones. Este tipo de práctica puede llevar a un ciclo peligroso de frustración y desilusión cuando los milagros prometidos no se materializan. En lugar de encontrar verdadera paz y contento, estas personas pueden acabar sintiéndose engañadas y desamparadas. Además, el evangelio carnal puede crear un entorno en el que la riqueza se vea como una señal de favor divino y la pobreza se interprete como una falta de fe. Esto no solo es inhumano, sino que también es contrario a las enseñanzas de Jesús, quien nos exhortó a ayudar a los necesitados y a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. La verdadera naturaleza de la gracia. Para comprender la verdadera naturaleza de la gracia, es esencial regresar a los fundamentos del Evangelio. La gracia de Dios es un regalo que nos es dado sin condiciones. Es un reflejo del amor infinito y la misericordia divina que no puede ser comprada o intercambiada. La Biblia nos enseña que somos salvados por la gracia mediante la fe, y no por nuestras obras o contribuciones financieras. Efesios 2, 8-9. Jesús nunca prometió riqueza material como un signo de su aprobación. En lugar de eso, Él habló sobre un reino donde el último sería el primero, donde la humildad y el servicio son valorados. Su mensaje es sobre transformación interior y la construcción de una relación genuina con Dios, no sobre la acumulación de bienes materiales. ¿Cómo reconocer y evitar el evangelio carnal? Para evitar caer en la trampa del evangelio carnal, es fundamental ser crítico y atento a los mensajes que escuchamos. Pregúntate si el mensaje que se está predicando es consistente con las enseñanzas de Jesús. Pregúntate si las promesas hechas están alineadas con la Biblia y si están centradas en la gracia y el amor incondicional de Dios. Busca ministerios y líderes que enfatizan la importancia de la verdadera fe, la caridad y el servicio a los demás, en lugar de enfocarse en la prosperidad material. El verdadero mensaje del Evangelio es vivir una vida de integridad, amor y devoción a Dios, no adquirir bendiciones a través de pagos financieros. En la actualidad, un evangelio liberal ha ganado fuerza. Predica la idea de que la salvación es un pase en blanco, una licencia para vivir de cualquier manera sin consecuencias. Esto se asocia frecuentemente con la doctrina de una vez salvado, siempre salvado. Este concepto sugiere que, después de una experiencia inicial de salvación, la salvación no puede perderse, no importa cuán lejos alguien se desvíe de los principios de Dios. Pero, ¿realmente esto se alinea con lo que la Biblia nos enseña? Vamos a profundizar en esta cuestión. El concepto de una vez salvado, siempre salvado. La idea de que una vez que alguien es salvo, siempre estará salvo, independientemente de sus acciones posteriores, es una interpretación discutible de las Escrituras. Muchos predicadores y doctrinadores adoptan esta visión para ofrecer consuelo y seguridad a las personas. Pero ¿es realmente eso lo que enseña la Biblia? El Nuevo Testamento es claro en muchos pasajes sobre la importancia de vivir una vida de santidad y obediencia. En Hebreos 10, 26-27, por ejemplo, se dice: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y fuego ardiente que consumirá a los adversarios. Además, en 2 Pedro 2, 20-22, vemos una advertencia severa para aquellos que regresan al pecado después de conocer la verdad. Si ellos escaparon de las inmundicias del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y nuevamente se dejan atrapar por ellas y son vencidos, el estado final de ellos es peor que el primero. La santidad es esencial. La Biblia nos llama a la santidad, y no hay forma de evitarlo. La santidad no es una mera sugerencia, sino un requisito divino para todos los que desean seguir a Cristo. En 1 Pedro 1, 15-16 leemos: Pero así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Este llamado a la santidad refleja la naturaleza de Dios, y es una parte fundamental de la vida cristiana. Ignorar este llamado y vivir una vida de libertinaje morales, en realidad, negar el propio evangelio que profesamos. El peligro de la doctrina del libertinaje. La doctrina del libertinaje moral y la idea de una vez salvado, siempre salvado son peligrosas por varias razones. Primero, pueden llevar a los creyentes a una falsa sensación de seguridad. Si crees que puedes vivir de cualquier manera y aún así mantener tu salvación, podrías alejarte profundamente de los principios de Dios sin darte cuenta del riesgo que estás corriendo. Además, esta doctrina puede fomentar una vida de pecado, ya que las personas pueden pensar que sus acciones no tienen importancia, una vez que la salvación está garantizada. Esto contradice claramente el llamado bíblico a vivir una vida de obediencia y reverencia a Dios. La verdadera seguridad en la salvación. Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar que nuestra salvación sea segura y genuina? Primero, necesitamos comprender que la verdadera seguridad proviene de una relación viva con Cristo, no de una doctrina errónea. La salvación no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Jesús nos enseña en Juan 15, 4-5, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La verdadera salvación se refleja en un estilo de vida que busca continuamente la santidad y la obediencia a Dios. No se trata solo de una decisión única, sino de una jornada constante de fe y arrepentimiento. Conclusión: lo que debes hacer ahora. Por lo tanto, queridos amigos, es vital que mantengamos la vigilancia sobre nuestra vida espiritual y no nos dejemos engañar por doctrinas que predican un evangelio liberal. La verdadera seguridad en la salvación proviene de vivir en santidad y obediencia, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios y en la relación con Cristo. La Biblia es nuestra brújula espiritual, una guía divina que nos orienta a través de las tormentas de la vida y nos mantiene firmes en la verdad. Pero, ¿por qué es tan vital conocer la Biblia a un nivel más profundo? Vamos a explorar esto en detalle. La Biblia, la fuente de verdad. En primer lugar, la Biblia es la palabra de Dios. Nos fue dada para revelar la verdad sobre quién es Dios, lo que Él desea de nosotros y el plan de salvación a través de Jesucristo. Sin embargo, para que podamos discernir la verdad de una mentira, es fundamental que conozcamos las Escrituras. En Juan 8:32, Jesús nos recuerda: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad bíblica nos libera de las trampas del engaño y de las falsas doctrinas que circulan por ahí. El peligro de las falsas doctrinas. Vivimos en una era en la que la información está a nuestro alcance, pero eso también significa que las falsas doctrinas se propagan rápidamente. Desde falsos profetas hasta interpretaciones distorsionadas de la palabra, hay muchas voces tratando de desviar a los cristianos de la verdad. En 2 Pedro 2:1, leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Estos falsos maestros pueden presentarse como figuras de autoridad, pero sus palabras pueden desviar a uno de la verdad de Dios. La importancia del discernimiento espiritual.
El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo puro y lo impuro. Es un don que viene del Espíritu Santo y se desarrolla a través del estudio diligente de las Escrituras. En 1 Juan 4:1, se nos instruye a no creer en todo espíritu, sino probar si los espíritus son de Dios. Discernir la verdad es esencial para nuestra protección espiritual y para mantener nuestra fe intacta. Para desarrollar este discernimiento, es necesario más que una lectura superficial de la Biblia. Necesitamos estudiar la palabra con intención, orar por sabiduría y buscar la orientación del Espíritu Santo. La Biblia en 2 Timoteo 2:15 nos exhorta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra significa comprenderla correctamente y aplicarla de manera que honre a Dios. ¿Cómo conocer la Biblia puede protegerte? Conocer la Biblia no es solo sobre adquirir conocimiento, sino sobre construir una base sólida para nuestra vida espiritual. Cuando estás bien fundamentado en la palabra de Dios, eres menos susceptible a las olas de doctrinas que vienen y van. En Efesios 4:14, leemos: para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La comprensión profunda de las Escrituras nos ayuda a mantener nuestra fe estable y a evitar ser arrastrados por creencias falsas. Además, conocer la Biblia nos permite vivir de acuerdo con los principios de Dios y protegernos de influencias negativas. En Salmos 119:11, el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Dios es una poderosa arma contra el pecado y las tentaciones del mundo, aplicando el conocimiento bíblico en la vida diaria. Pero, ¿cómo puedes aplicar ese conocimiento en tu vida diaria? Aquí hay algunos consejos prácticos. Estudio regular. Dedica tiempo diario para estudiar la Biblia. Usa planes de lectura, comentarios y recursos confiables para profundizar tu comprensión. Oración y meditación. Pide a Dios por discernimiento y sabiduría mientras estudias la palabra. Medita en las Escrituras para internalizar sus enseñanzas. Comunión de fe. Participa en estudios bíblicos y grupos de oración con otros cristianos. El intercambio de experiencias y conocimientos puede fortalecer tu comprensión y aplicación de la Biblia. Probar las enseñanzas. Siempre que escuches una enseñanza o mensaje, compáralo con la Biblia. Asegúrate de que esté alineado con la palabra de Dios y no con interpretaciones personales o doctrinas erróneas. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo la apostasía se ha propagado en el mundo moderno? En una época en la que la verdad bíblica a menudo queda eclipsada por debates y discusiones interminables, la necesidad de centrarse en lo que realmente importa nunca ha sido tan urgente. La apostasía es un término poderoso que describe el rechazo o desviación de la fe cristiana. Es un fenómeno que no es nuevo, pero que, en nuestros días, parece adoptar una nueva forma e intensidad. Las Escrituras nos advierten sobre el surgimiento de falsos maestros y doctrinas engañosas, y es exactamente en estos momentos de crisis cuando necesitamos mantenernos firmes en la verdad. Pero, ¿cómo podemos hacerlo cuando estamos constantemente bombardeados por debates y opiniones conflictivas? En primer lugar, es crucial entender que los debates innecesarios pueden desviar nuestra atención de la verdadera misión de difundir el Evangelio. Al involucrarnos en discusiones que no tienen un impacto directo en nuestra fe o en la de otros, corremos el riesgo de alejarnos de las enseñanzas bíblicas. Muchas veces, estas discusiones pueden convertirse en disputas acaloradas que, en lugar de aclarar, solo confunden. Recuerda las palabras de Pablo en 2 Timoteo 2:23. Pero rechaza las cuestiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Por lo tanto, el primer paso para combatir la apostasía es evitar estas discusiones improductivas. En lugar de gastar energía en debates que no llevan a ningún lado, enfócate en profundizar tu conocimiento de las Escrituras y fortalecer tu relación con Dios. Esto significa estudiar la Biblia regularmente, buscar la guía del Espíritu Santo y vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Como dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en estas cosas,
porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Además, al enfocarte en la verdad bíblica, te armas contra las influencias que pueden llevarte a la apostasía. La Biblia es nuestra ancla en tiempos de incertidumbre y confusión. Cuando conocemos y comprendemos profundamente las enseñanzas de las Escrituras, somos menos susceptibles a ser engañados por doctrinas falsas. En Mateo 7, 15-16, Jesús nos advierte sobre los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Otro aspecto importante es la importancia de mantener una comunidad de fe sólida. Rodearte de hermanos y hermanas en Cristo que comparten el mismo compromiso con la verdad bíblica fortalece nuestra resistencia contra la apostasía. La comunidad cristiana sirve como un apoyo, ofreciendo aliento y corrección cuando es necesario. Hebreos 10, 24-25 nos recuerda: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Además de evitar debates innecesarios y centrarse en la verdad bíblica, es vital también ser ejemplos vivos de los principios que defendemos. Nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. Vivir una vida que refleje los valores y enseñanzas de Cristo sirve como un testimonio poderoso para los demás. Jesús nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5, 13-14. Cuando vivimos de acuerdo con la verdad bíblica, no solo nos protegemos contra la apostasía, sino que también ayudamos a iluminar el camino para otros. El combate contra la apostasía no es una tarea que hacemos solos. Debemos buscar la ayuda de Dios en oración, pidiendo sabiduría y discernimiento para reconocer y evitar los engaños que pueden alejarnos de la verdad. Santiago 1, 5 nos asegura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Evitar debates innecesarios y centrarse en la verdad bíblica son pasos fundamentales para combatir la apostasía y fortalecer nuestra fe. Al dedicarnos al estudio de las Escrituras, vivir de acuerdo con los principios cristianos y buscar la guía de Dios, nos preparamos para enfrentar los desafíos de la vida y permanecemos firmes en la verdad. La verdad de Dios es nuestra protección y la luz que ilumina nuestro camino. Si este video fue útil para ti, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para más contenidos sobre fe y discernimiento espiritual. Que Dios bendiga tu camino de estudio y crecimiento espiritual.